Hola, hola, muy buenas noches, queridos. Es un placer para nosotros, eh, que es un bello momento, un bello privilegio que Dios nos brinda, ¿cierto? A través de este medio de comunicación que Dios nos permite, ¿cierto? Anunciar su palabra. Eh, Jessica, Bueno, yo también les saludo en el amor del Señor y grata con mi Dios, gozosa porque nos brinda este privilegio y la misericordia de nuestro Dios que se renuevan día a día, obviamente que que es sí. lo más lindo en nuestras vidas y que me brinda este privilegio también de estar con Él Ya se, para pu- hablar ya las se, buenas nuevas de salvación ya a se través de puso contenta ya porque me echaba de menos. Me hablar echaba- de su palabra maravillosa, que eso produce vida, cambio, hace toda la palabra de Dios en mi corazón, en el corazón de alguien y en sus corazones también, Claro que que es sí. lo importante, pues de eso queremos hablarle, de esta palabra maravillosa y que llevamos, que el tema es imitando la fe de los hombres de Dios. Qué maravilloso tema que es. Para mí es algo sorprendente, sobrenatural, ¿cierto? Porque tenemos la Biblia donde nos enseña y nos muestra a Dios una galería donde hay una serie de personas o personajes, ¿cierto? Que desarrollaron una fe inquebrantable delante de los hombres y delante de Dios. ¿Cierto? ¿Y cuál es el Sí. texto? ¿Con cuál partimos, amor mío? Partimos con Hebreos capítulo 11 versículo 1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Sí. La confianza, el texto, como parte, ¿Cierto? ¿cierto? En esta galería de los grandes hombres de Dios. Y nos habla también más a más. Aquí en el versículo número 3 dice, mira, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho y de lo que no se veía de Mira, la creación. qué maravilloso, ¿cierto? Analizando este tema y el texto que tú usaste, amor mío, si le pidiéramos permiso al Señor, ¿cierto? Y que nos llevase al origen, ¿cierto? Eh, y nos dijera ahí, ¿cierto? Oye, Jessica, Ale, ¿qué ven? No, Yo te diría que no no veo veo, nada. no veo nada, Señor, no veo nada. Espera, si ahí está, es que no se ve, Dios, no se ve, ¿cómo? Bien, por la palabra dijo, hágase, y Eso, fue hecho. hecho. ¿Dónde estamos nosotros? En el El, universo, ¿cierto? ¿Y quién lo hizo? Dios. Dios. Entonces, de ahí, querido, de ahí comienza el origen, Sí. ¿cierto? De la fe que Dios le iba a dar a los hombres. Es credibilidad, ¿cierto? En Dios, porque Dios cuando dice algo, Él lo hace. Lo declara Dios es inquebrantable su palabra cuando Él habla Obviamente que sí, realmente. Él es fiel en su Es palabra. sí. Por eso que nos dice que también dice que creer, la confianza, la fidelidad, la obediencia y la seguridad nos Opa. da en lo que es la fe y de lo que acabas tú de decir. También nos dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Algo me llama la atención allá, algo me llama. Por solo tener fe en el Señor, querido, querida amiga, ¿cierto? Por solo tener fe, Dios te galardonea, Dios te da premio, Dios te da, ¿cierto? Esa confianza en Él. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de desarrollar, hacer crecer esta fe inquebrantable en el Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Es verdad, ese Dios maravilloso que nos habla de la fe.
Porque la fe también viene por el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos hablando. La palabra de Dios para que usted escuche esta palabra maravillosa. Más el justo también nos dice, por fe vivirá. Vivirá, justamente. Y es maravilloso, mira, dice, con la razón veo lo visible, con la razón, Con la razón, claro. lo visible, Claro, ¿cierto? claro. Dice, y con la fe veo lo invisible y también el poder de lo invencible de nuestro Señor. Qué Jesucristo. maravilloso consejo, querido. Sorprendente, Sí. cada día su palabra nos sorprende de una Yo, manera. yo me acuerdo de aquellos años cuando yo era niño, ¿cierto? Siempre se nos enseñó que a Dios había que creer, ¿cierto? Aunque que no lo viéramos, pero teníamos que desarrollar Sí. esa fe. Y nos llevaban de la orejita, de ahí de la manito, tal vez no con el conocimiento, ¿cierto? Que a estos tiempos ha crecido mucho. Mucho, mucho, mucho. Entonces, Dios nos brinda esa posibilidad en estos tiempos, ¿cierto? De desarrollar un pasillito nomás, si no somos. Pero tener fe en Dios, como decía Jessica, ¿cierto? Caminar por esta galería de estos hombres, que a mí me sorprende. ¿Por qué me sorprende? Porque son seres humanos igual que nosotros. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos desarrollaron esa fe? ¿Por qué usted no la puede desarrollar, querida? ¿Por qué usted no la puede desarrollar, querido? ¿Por qué? ¿Qué es ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Por eso que hemos puesto como por título, ¿cierto? Tratemos de imitar, ¿cierto? La fe de estos hombres. De Dios. Pablo dice claramente, imítenme, como yo imité al Señor Jesús. ¿Y Pablo qué es lo que era? Un ser humano igual que nosotros, ¿cierto? Cierto. Con una convicción de la credibilidad de su fe en el Señor Jesús. Qué maravilloso, qué ejemplo más lindo, Dios querido. Extraordinario. Extraordinario. También dice en el versículo 33, y que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros por la fe. Me recuerda a cuando habla de que conquistaron y alcanzaron promesas y cerraron boca de leones. Todos conocemos la palabra Daniel. Daniel fue Claro. algo, pero real, cuando sabemos la historia que del edicto, pero vamos a enfocarnos que cuando lo pusieron en la fosa de los leones, había uno que era nuestro Señor. Él tenía clarito con quién confiaba, con quién estaba nuestro Señor maravilloso, esa fe, esa convicción, esa seguridad que Dios iba a cerrar la boca de leones, como también en Sadrach, Mesach, Abednego, que le calentaron el horno y salió intacto, y había uno más que era el Hijo de Dios, maravilloso. Y esa fe es la que nosotros hoy tenemos que adquirir, esa fe es la que nosotros tenemos que tomar de estos hombres, esa fe que nos da la convicción de lo que nos vemos, pero esperamos, porque por fe nosotros podemos ver montañas, por fe podemos caminar a este Dios maravilloso, porque nosotros caminamos, el justo dice la Biblia, que por fe vivirá. Claro y nosotros que sí, vivimos claro que por sí. fe, la esperanza de verle un día a nuestro Señor maravilloso. Esa también. fe es la que tenemos que desarrollar, alimentar, ¿cierto? Creerle a Dios a ciega, creerle a Dios con todo nuestro corazón, creerle a Dios con nuestra mente, Así es. creerle a Dios que hará milagro aún, querido, aún. ¿Qué pasa cuando Así es. a usted le dan un veredicto médico? Automáticamente comienza a pedir, ¿cierto? Ayuda, y oren por aquel familiar
que se desarrolla, ¿cierto? Una fe pidiendo milagros, ¿cierto? Y darle credibilidad a Dios. Y si tuvimos un tiempo y nos dio esa oportunidad maravillosa de Dios de desarrollar esta fe, lo más probable es que usted vea milagro en el Señor. La Biblia dice que en los posteriores tiempos, ¿cierto? Nosotros haríamos milagros mayores, porque está esa promesa del Señor Jesús, ¿me entiende? Y para no salirnos del mensaje, ¿cierto? Hoy es el tiempo en el cual usted y yo desarrollemos una fe inquebrantable, ¿cierto? Delante de Dios, para demostrarle a los hombres que Dios es verdadero, que Dios es real, que Dios es genuino, no es fábula, no es cuento. Dios está preocupado por nosotros en que nosotros desarrollemos esta fe inquebrantable, ¿cierto?, delante de Él. Y como decía la Sagrada Escritura, ¿cierto?, dice que somos galardoneadores y nosotros desarrollamos esa fe. Dios nos va a premiar. Si Dios premió a estos hombres maravillosos que están aquí en la Sagrada Escritura, en esta galería de la fe, donde están estos hombres. Y yo me hacía la pregunta y conversábamos con Jessica, así, ¿qué es la diferencia que marcó a estos hombres? ¿Cuál eran ser humanos igual que nosotros? ¿Qué hizo ese desarrollo? ¿Cierto? No es mirándolo humanamente, es posible entonces. Es posible que usted desarrolle esa fe. Sí, ¿Verdad, amor mío? sí, es posible. Porque la fe también nos capacita para sobrellevar los sufrimientos y pruebas y las aflicciones. Tenemos grandes ejemplos que Job fue un gran ejemplo en la escritura, que él pudo soportar sus grandes sufrimientos porque tenía fe en Cristo Jesús y el Señor lo fortaleció. Así que qué maravilloso. todos sabemos que Job lo que padeció es maravilloso. Y ahí fuerte, firme, y aún él sabía que el que estaba en Cristo, como te dijera, lo iba a fortalecer. Porque ese era el Señor de nuestras vidas, que hoy también, según nuestra aflicción, tu angustia, tu dolor, si tú crees en Él, tú verás que Él hará en tu vida, porque no hay imposible. Dios, el Dios de lo imposible lo hace posible. Es simplemente tener la fe, la convicción de lo que no vemos, pero sabemos que ha de suceder. Y eso tiene que crecer en nuestros corazones también y a tomarnos de este Dios, tomarnos y avanzar juntos, avanzar como personas, como hermanos, como allá en sus hogares. Fortalécete de este Señor maravilloso que hoy nos viene a hablar de que cerró boca de leones, que no hay imposible para Él, como lo hizo en Daniel, como lo hizo en Sadrach, como lo hizo también en tanta de la fe en Sara. Sabemos también la historia de Sara, Claro. ¿cierto? Y en todos estos hombres de fe que caminaron y esperaron la gran promesa, que hoy nosotros también vamos a tener esa promesa de verle un día. Correcto. De verle, porque para eso vamos nosotros. Yo creo que existe y está en nosotros, con convicción, con seguridad que es así. Qué lindo el punto que tocaste, amor mío, de ver, de creer. Tenemos que desarrollar esa fe. Estamos seguros con Jessica que veremos a nuestro Señor Salvador. Así es. Que volverá, ¿cierto? Y esa fe que tiene que ser, como le decía yo, desarrollada, robustecida, ¿cierto? Es decir, mi Dios está conmigo, yo le creo, Él está por nosotros. ¿Cierto, querida? Cierto. Mira, dice
Tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal. En el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17, porque el Evangelio, ¿cierto? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así es. Qué maravilloso. Que me sorprende a mí las Sagradas Escrituras. Entonces, es una palabra tan chiquitita, ¿cierto? Con 2 letras, pero tiene un significado de una profundidad enorme. ¿Me entiendes? Tomemos esta palabra, ¿cierto? Para ir desarrollando, ¿cierto? Esta fe maravillosa. La fe implica también arrepentimiento. La fe salvadora siempre produce una fe de arrepentimiento en nosotros, ¿cierto? En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38, ahí hay una predicación de el apóstol Pedro. ¿Y qué produjo cuando se anunció la Sagrada Escritura por Pedro? ¿Ya? ¿Qué produjo? Produjo un arrepentimiento de tal manera que sus corazones se compugieron y automáticamente ahí se desarrolla la fe cuando alguien predica, ¿cierto? Con una revelación de Dios, ¿cierto? Tiene que producirse fe en esa persona de lo que se está diciendo es totalmente genuino, creíble. Dios en este momento a través de nuestra boca está hablando, ¿cierto? A alguien, a usted querido, a usted querida, algo tiene que decirle. A lo mejor Dios le está diciendo, mira, escucha, desarrolla fe. Créeme que yo voy a hacer un milagro contigo. Créeme que yo te voy a defender en esa causa imposible. Créeme. Desarrolle esa fe, querido. Desarrolle esa fe, querida. Dios está muy preocupado por ti. Muy, créemelo, de verdad te lo digo. Dios es un ser tan lleno de amor por la criatura humana. Dice, y al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos sabían que habían crucificado al rey. Ellos sabían cuando, después de esta predicación maravillosa que hizo Pedro, tocó tanto su corazón, que se compugieron, dice la Sagrada Escritura. Ahí nace, ¿cierto?, esa fe de arrepentimiento. Maravilloso es el Señor. ¿Qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles? Arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno, ¿cierto?, en el nombre del Señor y recibiréis el don del Espíritu Santo. Paso número 1. Paso número 1. Cuando tú recibes la palabra de Dios, recibes fe, recibes conversión, recibes arrepentimiento. Y yo estoy feliz porque sé que Dios hará algo con usted, querido, con usted, querida, ¿cierto? Cualquiera fuera su causa, ¿cierto? Pero desarrolle esa fe en Cristo Jesús. La fe incluye también obediencia a Jesucristo y a su palabra como modo de vida inspirado por la fe gratuita, por la fe, la gratitud a Dios y la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Ya? También dice, la fe incluye devoción en vínculos personales y sinceros a Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ay, ¿sabes qué? A mí me quebranta esta palabra, en serio. Me quebranta el amor de Dios, el amor de Jesús por nosotros. Cierto. Ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe de mi amado y buen Salvador Jesucristo. Así es. La fe en Jesucristo como Señor y Salvador es un acto de un momento como una actitud continua y que debe aumentar y fortalecerse. Ya, eso está ahí acompañado con un texto maravilloso, ¿cierto? Que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 al 10. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, ¿cierto? Y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo, como un casco, ¿me entiende? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Ay, Señor querido. Maravilloso la palabra de Dios, donde uno la escucha y uno se emociona. En realidad llega, traspasa su La verdad coyuntura. que Es viva, es eficaz en las vidas de nuestro Señor. serio, nos emocionamos con Jessica, sentimos, somos como Dios a través de nuestra boca y de este medio de comunicación que nos está brindando el Señor para que usted sea alcanzado, para que usted sea enriquecido, para que usted sea salvado. Crean esta palabra maravillosa, la palabra es viva y eficaz. Lo que usted no ve ahora, mañana lo va a ver. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. 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 De lo que no se ve. Amor mío. Porque algunos puntos yo dice, una vida en santidad, una aceptación incondicional en Cristo, esos son Juan capítulo 1 versículo 12, una redención es apoyarse firmemente en aquel que ha venido. Sin santidad nadie verá al Señor, una vida de integridad y paz con Dios. Fe es ver lo que aún no hemos visto. Para ver primero hay que creer. ¿Sí? Yo creo, Jesús. Yo creo. Una fe anhelada en lo invisible. El alma confía totalmente en la persona del Salvador. La fe viene por el oír la palabra de Dios, sino por su palabra. Querido, ¿ves? Viene el oír la palabra de Dios. Clara, nuestro Biblia. Señor nos habla de una forma tremenda y maravillosa en lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas y en su vida. Crea esta palabra de esta fe maravillosa que dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, eso es fe. sí, la fe viene Crea en este Hijo de Dios maravilloso. La fe viene por El oír la palabra de Dios. Y vamos sin fe es imposible agradar a Dios. Así que con la fe Exactamente. creamos a este Señor Créale, maravilloso. créale, querido, créale, amigos míos, a todos mis amigos, crean, Dios es verdadero, Dios es fiel, Dios está con los que le creen. Así Desarrolle esa fe maravillosa. Le brindamos este privilegio a través de estos consejos maravillosos que están en las Sagradas Escrituras Así para es. usted y para nosotros. ¿Ya? Vamos a concluir con este maravilloso Así regalo es. que me brindó a mí y a Jessica y entregárselo a ustedes. Les toca a usted abrir el regalo, ¿cierto? Y le va a salir ahí fe, Fe. confianza, fidelidad, amor al Dios vivo. Así es. Reciba este regalo que Dios nos brindó, ¿cierto? Para compartirlo con ustedes, ¿cierto? Así. Vamos a concluir, ¿cierto? Sí. Con una fórmula Sí. matemática. También aquí hay esta fórmula que Dios nos dio. Sí. Mire, la primera fórmula, la voy a poner por numeración. La primera fórmula divina es oración más fe es igual a milagro. Recíbalo, querido. Tómelo así, Recíbalo, no lo suelte. tómelo ahí. Diga, oración más fe. Esa es la igual suma que da milagro. milagro. Ese Tome el su milagro. El resultado es un milagro. ¿Ya? Y la otra fórmula que tengo yo es la
confianza más obediencia es igual fidelidad y devoción. Ese, Qué alegría, tómela, son regalos para usted, así es. regalos para mí, regalos para mi esposita Así es. linda, Ay, que ¿cierto? la tomo. Y la tomamos nosotros y la hacemos dueña, Aquí. nos apropiamos y la guardo en la tabla de mi Así. corazón. Oración, ¿cierto? Como dice mi esposa, Sí. más fe, Es milagro. igual a milagro. Qué maravilloso. Entonces la confianza y la obediencia, resultado es igual. Fidelidad y devoción. Quiero ser fiel a mi Dios y quiero ser devoto a mi Dios. Así es que es una regla en mi hogar, partiendo por mi persona, Así partiendo es. por la persona de mi esposa querida. Cree tú y tu casa, ¿cierto? Dice el Señor. Sí. Y serás salvo. Amén. 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 Muchas gracias. Queremos despedirlo, ¿cierto? Diciéndole que la paz del Señor sea con su vida, mi amado y querido amigo y amiga que están, ¿cierto? Viéndolo y siguiendo. Así es. Paz del Señor, Para el querido. Señor. Ay. Aleluya, Señor. Gracias, mi Dios bendito.